Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Yo, como he sido llamado, soy Ignacio Blancuriza, abogado y economista. Yo fui llamado aquí para opinar sobre la proposición de ley concreta, una proposición de 3 artículos que dice lo que dice. Y yo, después de 2 horas esperando antes y escuchando las intervenciones, yo estaba viviendo un cuestionamiento general del sistema del ERA, no un pronunciamiento en relación a una determinada proposición de ley. Empiezo por la conclusión, quiero desarrollarla un poco y acabo con la solución que yo propongo, que entiendo que tiene que ser el planteamiento eminentemente práctico, ¿no? Desde mi punto de vista, la proposición de ley no es ni conveniente ni es necesaria, no aporta seguridad jurídica, por lo que diré más adelante, y entiendo que una parte de ella, por lo menos, es contraria al ordenamiento jurídico actual. En concreto, es contrario a lo que establece la Ley 30.1992. Y yo creo que la problemática de la proposición de ley es no haber acotado convenientemente el problema que se está tratando. Es una proposición de ley que trata de atender una pluralidad de supuestos muy dispares y no se concreta exactamente en la problemática que, desde mi punto de vista, es muy concreta. No todas las liquidaciones del ERA son abusivas, no todas las liquidaciones del ERA están mal hechas, sino que el problema se concreta en el Decreto 144/2010, que los intervinientes lo conocerán. Y es un decreto en el que la Consejería de Bienestar Social establece precios públicos a determinados servicios sociales. En concreto, dentro de ese decreto, el problema surge con la disposición transitoria primera. Y es que lo que dice esta disposición transitoria primera es que solo se permite optar por la regulación más favorable, lo leo literalmente porque es difícil recordar de memoria un artículo, por lo menos para mí. Solo se permite optar por la regulación más favorable en la determinación de la capacidad económica y participación en el coste de los servicios a aquellas personas beneficiarias del SAD, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que a fecha de entrada en vigor de ese decreto, que entra en vigor el 1 de enero de 2011, tuvieran condición de usuarios de los servicios del ERA. Entonces, el régimen de opción por la mejor regulación posible solo es posible para aquellos que estén vivos el 1 de enero de 2011. Una persona que haya fallecido el 31 de diciembre de 2010 frente a otra que haya fallecido el 2 de enero de 2011, pese a estar en las mismas circunstancias, ser beneficiario del ERA. Perdona, ser beneficiario del SAD, ser usuario del ERA y haber fallecido en una u otra fecha, se le aplica una regulación muy distinta sobre un mismo supuesto de hecho. En este caso, esa regulación deja fuera a aquellos beneficiarios del ERA que, siendo usuarios del ERA, hayan fallecido antes del 1 de enero de 2011, pese a tener reconocida dependencia y estar en el mismo supuesto, como comentaba, de una persona que hubiera fallecido un día después. Tenemos que tener en cuenta también que la Ley de Dependencia de 2006 establece un calendario de entrada en vigor de efectividad de las prestaciones y ese calendario empieza el 1 de enero de 2007 y acaba, los últimos reconocimientos, empieza el 1 de enero de 2007 con un grado 3, dependencia 1 y 2, y acaba el 1 de julio de 2015. O sea, es una ley que entra a la efectividad de las prestaciones en un periodo muy largo de tiempo. Una gran parte de la entrada en vigor de esas prestaciones es posterior al 1 de enero de 2011. Yo entiendo entonces que la proposición de ley no soluciona el problema porque suspende todas las liquidaciones reclamadas a usuarios fallecidos, todas, no distingue en qué momento fallece una persona, no distingue si es beneficiaria o no del SAD, y propone también la revisión de oficio de todos los expedientes cerrados, tampoco sin distinción de una persona es beneficiaria o no del SAD o de la fecha de su fallecimiento, porque todos aquellos beneficiarios del SAD que hayan fallecido con posterioridad al 1 de enero de 2011 pueden optar por ese régimen de mejor regulación para sus familiares. Por otro lado, como comentaba antes, la revisión de oficio de todos los expedientes, desde mi punto de vista y salvo mejor criterio de los compañeros, son liquidaciones anulables, como se ha pronunciado ya la semana pasada, el 12 de mayo, el Juzgado del Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo. Son liquidaciones anulables y no son actos nulos de pleno derecho y, por lo tanto, conforme al artículo 62.1 de la Ley 30.1992, en relación al 102, no cabe la revisión de oficio de esos actos, solo cabe la revisión de oficio de actos que sean nulos de pleno derecho. Y entiendo también que, ya entrando en el fondo, creo que no es conveniente la proposición de ley porque lanza un mensaje de gratuidad de los servicios sociales, porque se establece una suspensión sine die, algo que es contrario a nuestra normativa. Toda la normativa establece claramente que el sostenimiento de los servicios sociales, en primer lugar, tiene que estar soportado por los propios usuarios. Y más si cabe en nuestra comunidad autónoma, que tiene una evolución demográfica muy deteriorada.
Somos una población en Asturias muy envejecida, tenemos una media de población 5 años superior a la media española, con la menor tasa de fecundidad de casi todas las provincias de España, con un crecimiento vegetativo negativo. El 25% de la población en Asturias tiene más de 65 años y 1.218 de estas personas esperaban plaza residencial el 31 de diciembre de 2015. En una región, además, que la prevalencia de la discapacidad es casi de un 10,5% de toda la población. Iríamos también en contra de lo que se está regulando en los países tanto escandinavos como en Holanda o en Alemania, que están apostando por la activación de los dependientes y no por su internamiento, están apostando por reducir la prestación con un mayor grado de responsabilidad privada y familiar, derivando al paciente a la elección de unos servicios a través del sistema cheque e incluso en el Código Civil alemán, que establece la mutualización obligatoria de la familia. El Código Civil alemán obliga a la atención por parte de las familias en primer lugar, y solo en el caso de que se acredite, y consta en su Código Civil, solo en el caso de que se acredite esa incapacidad de atender a los mayores es cuando entrarían los sistemas públicos. Y no es conveniente ya, por ir acabando, porque no aporta seguridad jurídica. Y yo creo que a los usuarios y a los herederos de los usuarios hay que aportarles seguridad jurídica. Y me refiero a seguridad jurídica porque, como decía el compañero, hay juzgados de lo contencioso administrativo que están fallando a favor de la Administración, pero también hay juzgados de lo contencioso administrativo que están fallando a favor de los usuarios del ERA, incluso de aquellos fallecidos con anterioridad al 1 de enero de 2011. Y cito una sentencia muy reciente, que es del contencioso administrativo número 1 de Oviedo, es una sentencia del 12 de mayo de 2016, hace una semana, y fallaba a favor de los herederos pese a tratarse de una persona fallecida antes del 1 de enero de 2011, en base al principio de equidad, aplicando por analogía a este caso el régimen de opción de regulación más favorable y aquellos otros que seguirán fallando, como veíamos antes, en contra. Por tanto, hay que dar seguridad jurídica. ¿Y cuál es mi propuesta para dar seguridad jurídica? Para dar seguridad jurídica no es una proposición de ley que no soluciona el problema que queda todavía determinado en el decreto, y es que el decreto hace una distinción muy clara entre los fallecidos antes y después del 1 de enero de 2011. Con la proposición de ley que se pretende aprobar no se da solución y va a haber criterios dispares todavía en los tribunales, porque habrá tribunales que lo apliquen literalmente, como le sucedió con el compañero, y otros que no lo hagan, como el contencioso número 1. Entonces, yo lo que propongo es, en lugar de una proposición de ley en estos términos, sería mucho más sencillo, y podría ser competencia del propio Gobierno, mediante una proposición no de ley, incluir un apartado número 5 a la disposición transitoria primera del Real Decreto 144/2010. Un apartado que diga, y les digo literalmente, que los sucesores o herencias yacentes de las personas beneficiarias del SAT que, habiendo sido atendidos en centros públicos o concertados, hubieran fallecido o causado baja antes de la entrada en vigor de este decreto, podrán optar en beneficio suyo, en propio beneficio, por la regulación que les fuere más favorable en relación al régimen de determinación de capacidad económica y participación en el coste de los servicios que les fuera de aplicación. Todo ello con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2007. Y digo desde el 1 de enero de 2007 porque es cuando la Ley de Dependencia empieza a reconocer los grados 3 de los dependientes. Con esta simple modificación de un decreto que podría hacer el Gobierno del Principado de Asturias de oficio, se daría seguridad jurídica a aquellos supuestos que realmente están sufriendo errores en las liquidaciones. El resto, en principio, no tendrían por qué tener problemáticas en las liquidaciones. Y, finalmente, yo entiendo que no es necesaria la proposición de ley porque está todo regulado. Desde el 98, que contempla el decreto del Principado del 98, que contempla el contrato de hospedaje, la ley del 91. Está todo regulado ya, la ley de 2006, el Real Decreto de 2010, está todo regulado, está muy claro cuál es el coste de los servicios, quién lo tiene que soportar, quién tiene que soportar con su patrimonio también el coste de esos servicios, y los precios se publican todos los años. Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 comparecientes. A continuación se abre un turno de preguntas, comenzando por los grupos autores de las solicitudes de comparecencia, por orden de presentación en el registro de la Cámara, empezando por el Grupo Parlamentario Podemos Asturias y siguiendo con Foro Asturias. A continuación intervendrán el resto de los grupos por el orden de menor a mayor: Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos Asturias, Popular y Socialista, 30 minutos, incluido 30 minutos por grupo. Bueno, excluyendo a los 2 que habían metido las enmiendas. Grupo Parlamentario Podemos Asturias, comienza.